Hola, somos ASAP Insurance, seguridad al alcance de tus manos, seguridad en tu casa, en tu carro, para tu familia y tus negocios. ASAP Insurance, seguros de auto, casa, residencial, comercial, de vida. Su mejor opción de seguros, ASAP Insurance. Localizados en el 6920 Cook Road, Houston, Texas, 77072. Informes 832-230-2430. Ven, visítanos en ASAP Insurance, una agencia de seguros fundada para servirte a ti. Gilos y Giovanni, confeccionando trajes de vestir increíblemente a su medida. Seleccione la tela de su gusto y Gilos y Giovanni se encargarán de vestirle elegantemente. Si usted busca elegancia, busca vestirse bien, ya sea como ministro, como representante de Cristo o profesionalmente, siéntase en libertad de buscarnos y llámenos a este número de teléfono que aparece en pantalla. Que el Señor les bendiga. Handwind Car Wash, un lavacarros hecho a su medida, en Beechnut, solo a 100 metros del Highway 59. Abierto los 7 días de la semana. Solo diga que usted vio este anuncio en su programa Oremos por Israel y le haremos un descuento del 20% en días de semana. Handwind Car Wash, regalando lavacarros todos los días en su programa Oremos por Israel. Handwind Car Wash, un lavacarros en Beechnut a solo 100 metros del Highway 59. ¿Cómo les va? Shalom, Ubraja, paz y bendiciones. Y estoy mirando capítulo nuevo en la vida de Jesús, tratando de comprender cómo Él se movía y las cosas que Él hacía, y es impresionante. En el capítulo 6 de Marcos, estamos usando varios de los evangelios, pero en el capítulo 6 de Marcos, el Señor dice que los llama a sus discípulos y los manda de a dos en dos. Estoy mirando aquí el texto, dice que vayan por todas las aldeas de Galilea predicando, sanando enfermos, y dice que les da unas instrucciones. Y dice el texto, y estas son las instrucciones. Dice, cuando vayan no lleven nada en el viaje. Dice, no, solamente un staff, un bastón de mando. Dice, no lleven pan, no lleven dinero, no lleven dinero en sus cinturones. Dice, no lleven una túnica extra, solamente con sandalias. Y dice, y no lleven ropa de más, y vayan como están por las aldeas, predicando, enseñando, dice, sanando y liberando endemoniados. Y lo que llama la atención es esto. El Señor los manda a los 12, los manda que vayan por las aldeas y le dice, no lleven nada, no lleven un bolsito con ropa para cambiarse, no lleven una túnica de más, pero no solamente no lleven nada, vayan como están, dice, no lleven pan, no lleven comida, no se lleven ni una viandita, ni una bolsa con ropa para cambiarse. Y no solamente eso, la billetera, el dinero, déjenlo, no lo lleven. Como que uno se tiene que ir de viaje así como está. Cuando uno se va de viaje, hasta cuando venía el huracán para acá y uno se va de viaje, uno prepara un bolso, algo, cosas, aunque tenga que irse rápido, algo uno lleva, al menos el cepillo de dientes, un peine. No lleven nada, vayan como están. Y la billetera que la tienen siempre con ustedes, el dinero, déjenlo. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué tienen que salir de esta manera? Porque ellos, creo yo, este es lo que yo entiendo, porque van a tener que, dice, no lleven nada, el obrero es digno de su salario. Dice, cuando entren en un lugar y los reciban, quédense allí en esa casa, todo el tiempo que están en esa ciudad. Y cuando vayan, si no los reciben, váyanse a otro lugar, pero no se vayan de casa en casa, quédense allí en el lugar. Lo que está diciendo, creo yo, porque ahora vamos a ver todo el pasaje, es no lleven nada, porque aprendan a que todo lo que tienen, todo lo que hay en la obra, yo se los voy a proveer. Y yo creo, hermanos, que esta es la manera como uno se mueve en la obra del Señor. En la obra del Señor, en el trabajo del Señor, en realidad el hacer cuentas no nos sirve para nada. Y el Señor nos manda a que nos movamos así
sin saber a dónde, pero que ¿para qué? Para que podamos experimentar la bendición de ver su provisión. Yo no sé si has pasado por algo así, tal vez no tan extremo como ellos, pero algo parecido. Y yo me acuerdo, por ejemplo, yo estaba estudiando en Israel y antes de venir aquí a Estados Unidos. Estaba en Israel y me acuerdo que terminé ya el trabajo que estaba haciendo allí, el estudio en Israel, y tenía un pasaje para ir, el vuelo era de Israel aquí a Estados Unidos, era a Boston, de Israel a Boston y después a Buenos Aires, Argentina. Y yo tenía que marcar si iba directamente para Argentina o si me quedaba acá en Estados Unidos. Y tenía que pagar para entrar a Estados Unidos. Y yo decía, Señor, me voy a Argentina, pero yo sentía, tenés contactos en Estados Unidos, tenés invitaciones, hay cosas, tenés que ir, pero en Estados Unidos no es como en Israel, como en Argentina. En Israel y en Argentina uno con unas moneditas toma el ómnibus, se va de acá para allá y se maneja. En Estados Unidos uno llega y en invierno y llegar a Boston hay que alquilar un carro en el aeropuerto y tengo que ir a un hotel o a ver si consigo quedarme con una familia que yo conocía, pero tengo que moverme con un carro, con algo, y uno dice, si no tengo las finanzas va a ser un desastre esto, no puedo llegar así nomás, es caro Estados Unidos. En Israel uno se maneja con unas monedas, toma el ómnibus y ya está. En Argentina también. Uno toma el ómnibus y uno no tiene monedas, pide que lo lleven y lo llevan, a veces. Y entonces dije, Señor, ¿qué hago? Y el Señor me hablaba con este pasaje y me decía, tengo algo, pero no me puedo gastar todos los ahorros. Y el Señor decía, anda y fíjate que yo te voy a proveer. Y si no me provee, y si no te proveo, y si no te moves, me decía el Señor, nunca vas a ver la bendición de que yo proveo. Estos días que estamos con problemas de la economía, creo que estos textos son muy importantes. Estos textos nos hablan de moverse sin nada para que el Señor sea el que provea. Y si no provee, y si no te moves, nunca vas a ver la bendición de cómo Él provee y vas a seguir asustado toda la vida. Vivir asustado porque no tengo, porque a ver si mañana no tengo. Una de las bendiciones más grandes para el creyente es moverse sin nada para aprender a que el Señor provee. Nos saca el miedo. Nos saca el miedo. Dice, vayan sin pan, pero hay dos cosas. La ropa, bueno, me la lavo, pero dice, vayan sin pan y sin billetera, sin dinero. Pero si voy sin pan, pues la billetera puedo comprar algo. Pero sin pan y sin billetera, sin nada. Y dice que fueron y cuando volvieron estaban contentísimos y contaban los milagros que el Señor había hecho y cómo habían predicado la palabra y habían sanado. Hay una experiencia en la cual el Señor al creyente, mire, este texto que estamos acá leyendo, son los 12, son los apóstoles a los cuales los llamó. ¿Sabes que cuando los llama dice que mandó a los 12? Cuando vuelven dice y volvieron los apóstoles. Es la primera vez que usan el nombre apóstoles para estos 12. Es decir, no es la multitud en general. Lo que está hablando acá es del grupo de aquellos que decidieron entregar sus vidas y servirle al Señor completamente, los apóstoles, los padres de la iglesia. Cuando van son los 12, cuando vuelven y volvieron los apóstoles y estaban regocijados y contando las maravillas que el Señor había hecho con sus vidas. Así que este texto tal vez no sea para todos, tal vez no es para los que van a la iglesia. Este texto una vez a la semana nada más, este texto es para aquellos que decidieron entregar su vida al Señor y servirles por completo. Y el Señor los manda a aquellos que realmente quieren vivir cerca del Señor. El Señor te manda a que salgas sin pan, en un par de horas vas a tener hambre, alguien te va a tener que proveer, y sin billetera, sin dinero. Y dice que volvieron los apóstoles, dice ahora, dice el versículo 31, dice, the apostles gather, dice los apóstoles vinieron, se pusieron alrededor de Jesús y les contaron las cosas que habían pasado, cómo habían echado demonios, se habían sanado y habían predicado la palabra. Y el Señor les dice, ¿están cansados? Ahora vamos a un lugar solos a descansar. Acaban de llegar, acaban de volver de su primera misión. Y dice que la gente del lugar, iban a descansar, y la gente del lugar allí se da cuenta que acaban de llegar ellos.
¿Y quiénes eran? Y Jesús, y se suben en un barco y se van a otro lugar para estar solos, a Betsaida, se van a la otra orilla. Y dice que la multitud los empieza a seguir. Cuando llegan a la otra orilla, ya hay la gente que pegó la vuelta y que los siguió. Dice que Jesús les tiene compasión a la multitud porque andan como ovejas que no tienen pastor. Fíjate que hay una diferencia. Los maestros en el Instituto Bíblico siempre hablan de esto. Hay una diferencia entre aquellos que son los apóstoles y la multitud. La multitud que, como ovejas que no tienen pastor. Y no es el grupo que ignora al Señor, es la multitud que se acercan al Señor. Es como que todos los que van el domingo a la iglesia, la multitud, que andan como ovejas que no tienen pastor. Pero en el medio de la iglesia, entre la iglesia, están los 12, que son aquellos que se atreven a salir sin pan y sin dinero. ¿Quién eres tú? ¿Te animas a vivir esa intimidad con el Señor o eres como la multitud que no tiene, andan como sin pastor? Lo cierto es que el Señor entonces les da pena porque andan como ovejas que no tienen pastor y se queda enseñándoles y hablándoles y se hizo de noche. Parece como que el trabajo sigue, habían ido los 12 sin pan, no habían comido nada, llegan de vuelta, alguien les proveyó, pero llegan de vuelta y entonces están allí cansados y hambrientos y el Señor se los lleva a algún lugar para descansar y viene la multitud y sigue el trabajo. Y se había hecho tarde porque el Señor les predicaba largo aparentemente. Y se había hecho tarde y entonces uno de los apóstoles se acerca al Señor y dice: Señor, ya es tarde, despídenlos que vayan a comprar comida. Esta gente va a desfallecer. Están acá lejos, nos vinimos lejos para estar solos. Esta gente nos siguió y ahora que vayan a comprar comida. Y el Señor le dice: denles ustedes de comer. Pero habían llegado del viaje sin llevar dinero, sin llevar pan. ¿Y cómo denles ustedes de comer? Parece como que el Señor les está todavía desafiando la fe de ellos. Si se fueron sin pan, les dice que se vayan sin pan y ahora les dice que le dé de comer a la multitud. Y dicen, ustedes saben, dice, 8 meses de salario no alcanzaría para alimentar a toda esta multitud. Denles ustedes de comer. Y les dice entonces, historia conocidísima, tremenda. Fíjense dónde viene el contexto. Se fueron sin pan, hicieron milagros, maravillas, vuelven, denles de comer. Dice, 8 meses de salario no alcanzarían para poder darle de comer a esta multitud. Y dice, ¿cuántos panes tienen? Y encuentran ahí 5 panes, y creo que son 2 peces, ya no me acuerdo. 5 panes y 2 peces. Y el Señor da las gracias, los hace sentarse en grupos y empiezan a repartir. Y dice que la multitud, que eran 5.000 hombres, solamente contando los hombres, 5.000 hombres, y empiezan a repartir. Son saciados los hombres, las mujeres, los chicos, 5.000 hombres. Las mujeres eran muchas más, los chicos. Y al final juntan 12 cestos. Y dice, y explíqueme ese milagro. Mira, el milagro no se puede explicar. Pero el milagro no se puede explicar porque es un milagro en forma racional. Pero esto es a lo que te invita el Señor. El Señor te invita a que de donde no hay finanzas, donde no hay bienes materiales, Él los va a multiplicar. Y si te animas a vivir por fe con el Señor y caminar con el Señor, no como la multitud vio el milagro, pero tal vez un poco más, para que ese milagro ocurra en tu vida, para que allí donde no hay finanzas el Señor las multiplique. Y tú dices, sí, pero yo no sé si puedo creer en esto. Mira, si no te animas a creer en esto, nunca lo vas a ver. Pero déjame testificarte un poco de mi propia experiencia. Yo no entiendo cómo es que aparecieron en mi vida las finanzas que aparecieron. En este tiempo, yo como que pensé que no ganaba mucho dinero, pero mira, en el banco hay y la cuenta no baja. Estaba mirando justamente, ahora que estamos grabando el programa y hoy es martes, ayer lunes, fue un gran desastre en la bolsa y la economía americana y cómo estaba mirando televisión y cómo la economía influye en la economía de otros países. Pasaban de América Latina y cómo la economía americana influye en la economía de otros países. Están todos temblando.
Y el Señor, en mitad de todo ese miedo, se presenta y te dice, anímate a vivir de esta manera, anímate a que de poquito voy a multiplicar y van a haber recursos y va a haber más, va a haber excedente, van a haber 12 cestas. Es una historia fantástica. No es una historia fantástica, es una historia que tú la debes conocer en tu vida. Les contaba cómo llegué cuando paré en Boston y pensé que iba a haber solamente recursos para un tiempito. Pasaron unos años y yo no puedo creer. Mira, cuando te comenté que compré un carro nuevo el otro día, me trajeron un BMW convertible bien lindo ahí de California y lo tuve que pagar. Fue un buen precio, pero tuve que pagar y yo pensé que la cuenta del banco iba a bajar. Yo dije, ya voy a ver ahora en la cuenta del banco bastante menos dinero. Yo no entiendo cómo, en la cuenta del banco sigue igual. Sí, bajó y entró dinero, pero yo no vi que haya un bajo en la cuenta del banco. Alguna vez me pasó que tuve que pagar algo y de repente por un mes, 2 meses había poco dinero en el banco. Yo no sé, ahora no hay poco dinero en el banco, sigue habiendo mucho dinero, hay mucho, hay más de lo que yo nunca tuve en este tiempo. Y no lo puedo explicar cómo, Es como que el Señor toma los panes y los peces que no sirven para nada, para una multitud, y empieza a dividirlos y dividirlos y dividirlos, y como que no se acaba, como que se multiplica. No puedo explicarlo lo de Él y no puedo explicarlo en mis propias finanzas, pero están allí. Y es lindo cuando el Señor a veces nos dice, salí sin billetera y sin pan. Y uno como que va temblando. Y uno lo hace. Y si uno lo hace, ve las maravillas del Señor y vuelve emocionado. En vez de volver asustado, vuelve emocionado. Y después el Señor nos dice, hay una multitud. Y bueno, pero ya para eso no tengo tanta fe. Para salir, y ahí que pido pan prestado y algo, bueno, no me alcanza mucho la fe, pero lo puedo hacer. Pero después una multitud y denle ustedes de comer. Y el Señor reparte y divide y sigue habiendo y no se acaba. Y yo no lo puedo explicar. Y no lo puedo explicar en el texto bíblico cómo ocurrió, pero tampoco lo puedo explicar en mi propia experiencia cómo ocurrió. ¿Cómo es que la cuenta del banco no baja y cómo es que hay dinero y hay suficiente, hay mucho? No lo puedo explicar realmente. Sí, entraron algunas ofrendas y algo sé, pero también yo estoy gastando con la tarjeta y después tengo que pagar y la tarjeta a fin de mes la pago entera porque no quiero deudas. Entonces llega el resumen por la computadora, el resumen de tarjeta a fin de mes, yo pago todo lo que gasté para que no me cobren intereses y la cuenta del banco no baja. ¿Y cómo es? Algo hay ahí. No, yo no sé qué hay realmente. Te lo cuento en la presencia del Señor porque es mi testimonio de estos días. La cuenta del banco sigue estando llena y si baja un poco enseguida sube, pero yo no veo que baje, veo que se multiplica. Es esto mismo. Creo que el creyente es llamado a disfrutar de este tipo de bendiciones, a conocer este tipo de bendiciones, porque si no vamos a estar asustados con lo que pasa en la economía durante toda nuestra vida. El Señor quiere hacernos libres del miedo. Mira, las finanzas, los recursos materiales y el miedo ahí como que están siempre unos contrastándose con el otro. Si hay, estoy contento y si no hay, tengo miedo. Y el Señor tiene que sacar ese temor del corazón. Uno de los temores más horribles en la vida humana es a que no haya suficientes finanzas en el futuro. Pero esta manera que Dios nos invita a vivir es una manera preciosa. Y sabes que el pasaje no termina acá. Porque entonces, después de la multiplicación, comieron 5.000, dice el texto. Y después encontraron 5.000 hombres sin contar a las mujeres y a los chicos. Y después toman, dice el texto, toman y recogen 12 cestas. No lo puedo explicar. No trates de explicar el milagro en tu vida. Justamente es el obrar del Señor y es hermoso. Y después de esto, dice que el Señor les dice, venían los discípulos de haberse ido sin pan, sin dinero, sin billetera, vuelven, están cansados, no los dejan descansar, la multiplicación de los panes y los peces, y después dice el Señor, súbanse en el barco y váyanse a otro lado ustedes solos, para descansar. Ya era la noche. Y se van en el barco ellos solos, en un bote, los discípulos, y el Señor se va a la montaña solo para orar. Se sube al monte para orar, él solo, los discípulos se van, y hay una
hay un viento en mitad del mar de Galilea, y del Kineret, del lago de Galilea, y dice que están remando como a las 4 de la mañana, parece que es, están remando y no pueden ir para adelante porque el viento los tira para atrás. Y Jesús los ve, aparentemente de arriba del monte, el Señor se fue a orar. Los ve y el Señor empieza a caminar por las aguas, por el lago, y va hacia el bote. Y hay un viento, no sé si es una tempestad o una tormenta. No es este el pasaje de la tormenta que están ahogando, que se van a hundir. Pero hay una tempestad y no pueden avanzar. Y Jesús camina por el bote y dice el texto, es bien interesante, es casi humorístico, que van en el bote y el Señor camina de costado y está a punto de pasarlos. Ellos no pueden avanzar. Y el Señor va a él, los vientos, las tempestades no lo tiran para atrás. Y entonces lo ven que los va a pasar de costado, así parece en el texto. Dice que el Señor camina por el costado, por el bote, y los va a pasar. Y dice que ellos tienen un pánico tremendo, dice que tienen un miedo tremendo. Lo estoy mirando aquí en inglés. Y dice que tiene un miedo tremendo. Dice, es un fantasma, nos vamos a hundir, nos vamos a morir todos acá. Están ahí temblando de miedo. El Señor los pasó de costado caminando y entonces sube al bote y dice, no temáis que yo soy. Y dice, cuando Él sube al bote, la tempestad, el viento calma. Y dice, mira, el Señor en mitad ¿por qué está este pasaje acá? Empieza con irse sin pan y sin billetera, sin ropa de más. Sigue con la multiplicación y la tercera parte del mismo capítulo 6 de Marcos aquí. Están allí, el Señor viene caminando por las aguas. ¿Sabes que cuando Mateo lo cuenta, en Mateo está la historia famosa? Mateo trae más detalles y Mateo dice que cuando está el Señor caminando antes de subirse al bote, aparentemente están todos con miedo y lo ven a Jesús y dice, no temáis que yo soy, dice el Señor. Y entonces Pedro le dice, si tú eres, di que yo baje y camine yo por las aguas. Y Jesús le dice, ven Pedro, y Pedro empieza a caminar por las aguas. Mateo cuenta esto, no sé si Lucas lo cuenta también, no me fijé, pero en Marcos no aparece, pero aparece en Mateo. En Mateo es el capítulo 14 de Mateo. Y Pedro empieza a caminar por las aguas y de repente ve las olas y ve la tormenta, ve el viento y se empieza a hundir. Y el Señor, el reproche es este. No lo tengo marcado, tendría que tenerlo marcado. Y el Señor le dice, ¿por qué dudaste? Dice, ¿por qué dudaste? ¿Tuviste miedo? Dice, me gustaría encontrarlo, no lo tengo marcado acá en Mateo. Pero le dice, ¿por qué tu fe, oye of little faith, dice, de hombre de poca fe? Jesus replied, no lo tengo marcado acá, pero lo marqué hoy a la mañana y no lo encuentro. Y dice, ¿por qué has tenido poca fe? ¿Por qué dudaste? Y le levanta de la mano y lo sube. ¿Por qué el Señor nos invita a salir sin nada? A ver si te animas a salir sin nada. ¿Y usted lo hizo? Bueno, lo hice con muy poco en realidad. Llegar a Boston con los ahorros que yo tenía en aquel viaje cuando vine acá a Estados Unidos hace unos años era como que era ir sin nada. Pero a ver si te animas a salir sin nada y ver cómo el Señor empieza a multiplicar. Y después, en tu vida, el Señor te va a ir mostrando cómo empiezas a repartir y cada vez hay más. Y después quedan 12 cestas, hay como 12 veces más. Y es una experiencia bendita que el creyente tiene que conocer. Y tenemos que pasar por esas cosas, porque si no vamos a vivir asustados toda la vida. El creyente pasa por estas cosas y gloria a Dios que el Señor nos mete en esto. Y si no, sos de la multitud grande que anda como oveja que no tiene pastor. Y el Señor te tiene compasión, pero no tienes experiencias de este tipo. Y hay unos que son llamados a tener experiencias de este tipo y que aceptan. Y después algunos se animan a caminar hasta por las aguas. Pero de repente en la vida a veces te entra el temor, te entra el miedo. Entra el miedo porque dice, y yo no voy a poder, y con todas estas tormentas, con este viento, con estas aguas, estoy haciendo algo imposible. Cuando estás viviendo de esta manera, de repente, a veces vienen tormentas, como la economía de estos días.
Y de repente estás mirando toda la situación y decís, pero yo no voy a poder, estoy haciendo algo que es una locura, no funciona, no va a funcionar esto. Y te empiezas a hundir, te viene el miedo y te empiezas a hundir. Y el Señor te dice, ¿por qué temiste? ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué tuviste temor? A ver si encuentro las palabras exactas. Dice, Señor, sálvame, le dice. Inmediatamente Jesús, acá está, Jesús extiende su mano y lo levanta y dice, You of little faith. Oh, tú de poca fe, él le dijo. Why did you doubt? ¿Por qué dudaste? De repente uno empieza a vivir, muchos de nosotros empezamos a vivir de esta manera y salimos como sin nada y el Señor prosperó y después podemos dar testimonio de que el Señor no podemos explicarlo cómo, pero de que multiplicó. Y hay mucho más de lo que podíamos imaginarnos que íbamos a tener. Gastamos y en vez de haber menos hay más. Y muchos creo que podemos testificar de esto, pero después el Señor nos invita a caminar y caminamos en mitad de la tormenta y empezamos a caminar. Surgen tormentas como la de estos días en la economía y empezamos a caminar, pero de repente estamos caminando por fe, estamos sirviendo al Señor, pero de repente miramos y vemos la tormenta y vemos todos los problemas y nos agarra miedo. Y el Señor dice, oh, you of little faith, dice, ¿dónde está? You of little faith. Oh, tú que tienes poquita fe. ¿Qué es la fe? La fe te permite creerle al Señor. Dice, ¿por qué dudaste? Y si estás dudando en estos días por lo que está pasando en la economía y te estás hundiendo, tú que has visto la multiplicación del Señor, el Señor te dice, oh, ¿por qué dudaste tú de poca fe? Si yo te di mucha fe, ¿por qué tienes poca fe? ¿Por qué dudaste? No dudes, sigue caminando y en mitad de la tormenta vamos a ver cómo el Señor sigue multiplicando los panes y los peces. Es una experiencia bendita que el Señor nos invita a que aprendamos. Y el que no la aprende va a vivir con temor toda su vida. Y el que la aprende también va a tener temor, porque Pedro tuvo temor y estaba hundiendo. Oh, sálvame, Señor. Y va a entrar el temor y el Señor te va a levantar y te va a reprender. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste si lo estabas haciendo bien? Oh, pequeña fe que tienes. Y vamos a decir, ay, perdóneme, Señor, y quiero seguir caminando. El temor es lo opuesto a la fe. Y el Señor quiere que en este momento de tormentas sigamos caminando. Y Él va a multiplicar y no vas a poder explicarlo cómo, pero va a ser hermoso como lo hace. Seguimos en el programa próximo, se me acabó el tiempo. Léetelo, Mateo y también en Marcos. Mateo es capítulo 14 y Marcos, perdí la página, pero es el capítulo 6 de Marcos. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo programa. Shalom Ubraja, paz y bendiciones. A metros nomás de la autopista 59, salida con la Chimney Rock, se encuentran las oficinas de FITU, Federación de Inmigrantes y Trabajadores Unidos, un lugar donde hallará la ayuda legal que estaba buscando. ¿Tiene algún problema de inmigración, problema laboral, un problema criminal? En FITU le atenderán en su propio idioma y le harán sentirse como en su propia casa. Hermanos, si tienen un problema legal, ya sea un problema de migración o tienen un problema laboral o un problema criminal, por favor llámenos, comuníquense con nosotros. Que Dios me los bendiga a todos ustedes y que la paz del Señor los guarde siempre. Hasta siempre, hermanos. Adiós. LG Ministries presenta a Luis Guzmán con el álbum Darte a ti la gloria. Como el viento que no sabes para dónde va. Digo, lo tengo todo, millón de millones a la Para invitaciones, 832-212-1380. LG Ministries.